Bueno, buenos días. Hoy vamos a acabar este tema 8 de la Primera Guerra Mundial. Ya sabéis que, bueno, os lo voy a explicar así. Es algo parecido a clases online, solo que en vez de estar presencialmente lo veis cuando queráis. Me podéis plantear las dudas que queráis a lo largo de esta semana y dejaremos clase de resolución de dudas la semana que viene, antes del examen, ¿vale? El último punto que vamos a ver, no por ser el último, es menos importante porque es una de las posibles preguntas de desarrollo, ¿vale? Aprovecho para recordar que esas eran, la primera eran causas, medios, características, fases y tipos de colonias, ¿vale? O sea, causas, medios, características, fases del colonialismo, del imperialismo y tipos de colonias. La segunda, las consecuencias del imperialismo, que os recomiendo que las estudiéis del Word que os pasé, del documento Word que os pasé. Las causas, los antecedentes y las causas de la Primera Guerra Mundial y por último las consecuencias. Así que vamos allá con esta clase importante. Bueno, el último día nos quedamos viendo, si visteis los vídeos, vimos todo el desarrollo de la contienda y llegamos hasta 1918, el 11 de noviembre de ese año es cuando acaba la guerra, se firma el armisticio, que quiere decir la deposición de las armas. Ojo, el armisticio no es lo mismo que la paz. El armisticio quiere decir me rindo porque no me queda más opción. Alemania se ve visto desbordada por todos los frentes, como hemos estado viendo, y había perdido a sus aliados, había sufrido motines de la Marina de Kiel, por ejemplo, de la revuelta espartaquista, el Kaiser había abdicado y los aliados ya prácticamente estaban en territorio alemán, con lo cual no le quedaba más remedio que rendirse. Así que el Partido Socialdemócrata Alemán, como dije, asume las consecuencias y se rinde, pues eso, firmando ese armisticio, esa deposición de las armas. ¿Vale? Ahí tenéis una imagen que es quizá la evidencia más clara de las consecuencias de la Gran Guerra. La enorme cantidad de muertos, es decir, las consecuencias demográficas son las más obvias, casi 10 millones de muertes. Esto tiene además consecuencias no solo en el plano económico, por supuesto, y en el social, sino también en el ámbito psicológico. Esta guerra va a dejar profundos traumas que van a tener incluso consecuencias a nivel político, como vamos a ver. Bueno, durante la guerra hay que decir que se sufrieron transformaciones, que bueno, ya hablé un poco de ellas en el anterior vídeo, pero por recapitular un poco, y tal y como os lo presenta en el libro, siguiendo un poco ese esquema, las transformaciones que se viven durante la guerra son, por un lado, económicas, se abandona durante un cierto tiempo el liberalismo clásico y se tiende a una economía de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que frente al libre mercado que había defendido durante mucho tiempo la burguesía liberal de en fin, de las potencias democráticas del siglo XIX, ahora el Estado asume gran parte del control de la economía, ¿vale? Es decir, el Estado dice qué producir, para quién y cómo, ¿no? Es decir, se nacionalizan, se hacen propiedad estatal algunas industrias o la gestión de algunas industrias clave para ganar la guerra, la armamentística, la textil, para elaborar uniformes, etcétera, la alimentaria, ¿vale? Y se amplían las jornadas liberales, es decir, se cambian los ritmos de trabajo para adaptarlos a las necesidades de la guerra. Por eso os dije que es una guerra total, que abarca no solamente afecta al frente, sino también a la retaguardia, es decir, a la sociedad civil. ¿Vale? El Estado decide cómo racionalizar los bienes, cómo destinarlos, en fin, es necesario que asuma un control absoluto no solamente de la estrategia militar, sino también digamos, de las tácticas de la retaguardia, es decir, del funcionamiento económico. La maquinaria industrial debe estar perfectamente engrasada para poder vencer en la guerra, ¿no? Y esto, claro, supondrá un aumento enorme del gasto público, producir armamento, en fin, todo lo que estamos viendo, el perder mano de obra, que como hemos visto fue reemplazada por las mujeres fueron a trabajar a las fábricas, a los huecos que habían dejado los hombres, en la industria siderúrgica, en la química, en la textil, etcétera. Y bueno, ese endeudamiento va a venir dado también por la necesidad de pedir créditos y de comprar, o sea, de importar bienes de otros países neutrales, como por ejemplo es el caso de España, que sacó cierta rentabilidad de la venta, no de armas fundamentalmente, pero sí de otro tipo de bienes a los países combatientes. Es el caso de Suiza también, de los países nórdicos, pero sobre todo es el caso de Estados Unidos, que hasta 1917 no entra en la guerra y que cuando entra lo va a hacer en unas condiciones, digamos,
En fin, venía ya fresco y con grandes reservas después de haber estado teniendo este negocio tan lucrativo con los países que estaban combatiendo antes, ¿no? Fundamentalmente Estados Unidos vendió al Reino Unido y en menor medida a Francia por cercanía y también quizá por cercanía ideológica, ¿no? De hecho, ya vimos que antes de que estallara la guerra, o sea, antes de que Estados Unidos interviniera en la guerra, en 1917, ya había un movimiento en la opinión pública muy proclive hacia el bando de los aliados frente a los imperios centrales, ¿no? Frente a Alemania y sus aliados. Bueno, a nivel político vemos un despliegue enorme de la burocracia civil y militar, es decir, de las formas de organización del Estado. El aparato del Estado llega cada vez más lejos y esto va a hacer en el periodo posterior a la guerra que por un lado las democracias sean más efectivas, pero por otro lado también va a facilitarle luego el trabajo a los estados totalitarios al crear una red de control del Estado tan potente a nivel civil y militar como la que se está viendo, ¿no? Con tantos cargos intermedios. Es decir, el poder del Estado ahora llega de forma mucho más inmediata a sus intermediarios y para hacerlo más efectivo, ¿no? Con lo cual la burocracia va a hacer que estos estados crezcan, se vuelvan enormes en cuanto a organización e instituciones. Eso será de alguna forma luego aprovechado por las dictaduras, que profundizarán aún más esta burocratización, ¿vale? Y el aparato represivo del Estado. Bueno, a nivel social, pues como hemos visto, se pasó de los reclutamientos masivos a voluntarios en un primer momento a forzosos después. Se movilizó a todos los hombres en edad de, de combatir, e incluso se amplió por lo baja y por lo alta esa edad, ¿no? Cada vez gente más joven y gente más mayor, como os dije en el anterior vídeo. Y por tanto, las mujeres van a tener que tener un nuevo papel social mucho más destacado, debido a que van a cubrir gran parte del empleo que los hombres habían dejado, ¿no? Al acudir a la guerra. Por eso, debido a esa necesidad que se va a tener de las mujeres, se va a tener cada vez más en cuenta el papel que juegan y eso, sumado a las movilizaciones que van a protagonizar ellas, hará que al final de la guerra en muchos países se empiece a reconocer derechos para las mujeres que antes no tenían, como el derecho al voto, ¿vale? El sufragismo, que había empezado antes, aprovecha esta circunstancia para obtener derechos y ventajas legales para las mujeres que, o sea, la equiparación legal con los hombres en ciertos aspectos que hasta ese momento no tenían, ¿vale? Lo cual no quiere decir que después de la Primera Guerra Mundial se resuelvan todas las desigualdades que hay entre hombres y mujeres. Seguirán existiendo durante mucho tiempo y además no en todos los países se va a aprobar el voto femenino, pero sí que la guerra va a dar un cierto impulso en algunos países, sobre todo en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos y el Reino Unido, a este movimiento sufragista. Bueno, así que yendo ya a las consecuencias las consecuencias posteriores a la guerra, no durante la guerra, digamos, a nivel económico es evidente que las pérdidas van a ser enormes en la agricultura, en la industria, la destrucción de infraestructuras, de fábricas, de campos de cultivo que quedan arrasados, van a ser enormes. No va a ser tan bestia, digamos, como luego será la Segunda Guerra Mundial, porque no va a haber una ocupación tan grande de territorios en los principales países, pero por ejemplo, imaginad la zona del norte de Francia, donde se libraron los combates, cómo quedó de arrasada, o gran parte de lo que había sido el antiguo imperio ruso, que también se vio muy afectado por la guerra, por poner algún ejemplo, ¿no? Se van a inflar los precios, es decir, va a haber una subida generalizada de los precios debido al aumento, o sea, es decir, debido a que se mantiene la demanda de productos básicos que empiezan a escasear, ¿vale? Y por tanto aumenta su precio, con lo cual esto va a provocar una crisis enorme en la posguerra y muchos países se van a endeudar. Hablaremos ahora del circuito de deuda, que será tan importante y lo veremos en otros temas. Los países vencidos se verán abocados a la ruina, pero es que los vencedores también van a sufrir las consecuencias económicas de la guerra. Es decir, no hay grandes vencedores en esta guerra. Quizá Estados Unidos es el que saca rentabilidad a la situación, que se convierte en la potencia hegemónica, con la primera potencia mundial, debido a la deuda que han contraído otros países con él y debido a que su participación en la guerra ha llegado ya en un punto culminante. Es decir, Estados Unidos tuvo un papel decisivo, pero es verdad que llega, no, por un lado no combate en casa, digamos, sino que combate en Europa y por otro lado llega fresco, llega con muchos recursos y después de haber tenido ese lucrativo comercio durante los años previos con las potencias que se estaban combatiendo mientras él era neutral. Así que bueno, digamos que las pérdidas van a afectar por igual, bueno, por igual no, pero van a afectar tanto
a los vencedores como a los vencidos. Aunque en el caso de los vencidos, fundamentalmente Alemania, las reparaciones de guerra que se van a ver obligados a pagar van a lastrar aún más su economía en los años 20, ¿vale? La economía alemana, austríaca, etcétera, se van a ver arrasadas por la deuda enorme contraída, por ejemplo, en el Tratado de Versalles, que ahora veremos. Respecto a las consecuencias demográficas, se estima que el número de muertes, esto es difícil de calcular, pero los estudios rondan entre 9 y 11 millones de muertos. La mayoría de los estudios hablan de una cifra cercana a las 10 millones de muertos durante la guerra, teniendo en cuenta que muchísimos soldados no fueron identificados. Todavía no existían, por ejemplo, estas plaquitas que se colgaban del cuello que llevaban los soldados luego en la Segunda Guerra Mundial, y por tanto era muy difícil de identificar a los soldados caídos en la tierra de nadie, además, en medio del fuego enemigo, de las minas que explotaban, de la artillería, era muy difícil acudir a recoger a los soldados, ¿no? A los cadáveres, con lo cual muchos cadáveres quedaron sin identificar y todavía a día de hoy siguen saliendo, es decir, han pasado ya 100 años y siguen saliendo todavía restos de huesos en algunas zonas del frente italiano, del frente francés, siguen apareciendo todavía soldados que no fueron identificados. Tan grande fue este trauma que se creó en muchos países el monumento al soldado desconocido, que lo habréis visto, habéis oído hablar de él. En Madrid hay uno también por otras guerras, pero bueno, es una reivindicación de todos esos soldados que murieron sin ni siquiera ser identificados, es decir, los desaparecidos, digamos, ¿no? Así que bueno, a los muertos confirmados hay que sumar a los desaparecidos, unos 21 millones de heridos, mutilados de todo tipo, gente que perdió, pues, en fin, por la metralla, por las balas, por el alambre de espino, perdió un brazo, una pierna, un ojo, quedó inválido, en fin, todo tipo de traumas de guerra y además, la población civil también se vio afectada por la carestía, la malnutrición, el hambre, la falta de alimentos y claro, esto allanó el terreno para que habréis oído hablar de ella durante el año pasado y durante la famosa gripe española, mal llamada gripe española, la gripe de 1918, arrasara en todos los países que habían combatido durante la guerra y fuera la gran epidemia que se vivió en el siglo XX, ¿no? En cuanto a virulencia, y por eso se está hablando mucho de ella, ¿no? Ahora con la crisis del coronavirus, porque bueno, se llamó la gripe española porque España, que era un país neutral, fue uno de los pocos que empezó informando de esta gripe, a pesar de que no fue de los que más muertos tuvo, pero sí que debido a que había una mayor libertad de prensa, dado que los gobiernos que estaban en guerra controlaban la prensa y en España había una mayor libertad, se empezaron a publicar estas noticias que, por ejemplo, en Francia o en Reino Unido no se publicaban para no bajar aún más la moral de los soldados que estaban muriendo en el frente. Y cuando empezaron a hacerse eco de esta noticia ya al final de la guerra, los otros gobiernos pues le dieron este nombre de española, ¿no? Porque era donde habían empezado las noticias. Pero en realidad parece obvio que donde se empezó a extender fue precisamente en los países combatientes, entre esa población malnutrida, debilitada y, en fin, que había sufrido los estragos de la guerra y que además tuvo que sufrir desde ese año y en los años siguientes los estragos de esta epidemia, ¿no? El impacto psicológico además fue enorme. Había muchísima gente que tenía un hermano, un padre, un marido, alguien que había un conocido, un amigo que había muerto durante la guerra. Y además esa mentalidad del combatiente, como tanta gente había ido a combatir, cuando vuelven a casa y se encuentran con que, en fin, con que sus países han perdido la guerra o se han visto arrasados económicamente, se empieza a crear una fraternidad entre los antiguos combatientes. Claro, cuando estás luchando en el frente, el que tienes al lado se convierte en tu amigo del que depende incluso tu vida, ¿no? Él te va a defender igual que tú le vas a defender a él. Se crean ahí unas fraternidades que, alimentadas además con el nacionalismo cada vez más exagerado, llevarán incluso en algunos casos a que esos vínculos de fraternidad entre militares, entre excombatientes, den lugar incluso a luego los grupos paramilitares que veremos con el fascismo o con el nazismo, ¿no? Cómo se fueron originando esas ideas entre antiguos combatientes que sentían que Alemania había sido deshonrada, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, el trauma psicológico, la guerra va a estar muy presente incluso en los años posteriores porque va a causar un trauma enorme, ¿no?
Pensar en el momento que estamos viviendo, en todos los desbarajustes que está provocando el coronavirus y en todas las secuelas que tendrá, incluso ya cuando se supere la pandemia, a nivel económico, psicológico, toda la gente que habrá muerto, ¿no? Pues llevando esto al extremo, porque la Primera Guerra Mundial fue aún mucho más desastroso. Claro, estamos hablando de una guerra y de un coste de vida muy superior, ¿no? En lo que os decía de la tumba del soldado desconocido, aquí la veis en Francia, ¿vale? Los que se vinieron a defender a Francia, la patria. Y lo que os decía, las posturas ideológicas se van a radicalizar durante la guerra, el nacionalismo se va a exacerbar, pero también el sentimiento de derrota y el sentimiento de haber sido utilizados por las naciones como carne de cañón, digamos, hará que el movimiento obrero vuelva en algunos países, como hemos visto en Rusia, pero ahora con más virulencia. Y de hecho el triunfo de la Revolución Rusa se verá acompañado del surgimiento de revoluciones paralelas que fracasarán en Hungría, por ejemplo, o en Alemania con los espartaquistas. Así que bueno, al mismo tiempo que el ultranacionalismo cobra fuerza, también la izquierda se rearma, influida ahora por el comunismo soviético, que empezará a marcar mucho la agenda posterior, ¿no? Así que bueno, la democracia liberal burguesa, en definitiva, la heredada de los valores de la Ilustración, como hemos estado viendo a lo largo de todo el curso, esa democracia que había creado la burguesía basada en esos valores del liberalismo, empieza a entrar en crisis frente, por un lado, una izquierda cada vez más influida por las ideas del comunismo, digamos, y por otro lado, una derecha cada vez más extrema, más ultranacionalista, que acabará derivando en el totalitarismo fascista, ¿vale? Que lo veremos. Y todo lo que eso supondrá, ¿vale? Así que bueno, os he estado hablando un poco de ese sentimiento de humillación nacional y de cómo está muy relacionado con el auge de los fascismos. Pasando a las consecuencias políticas, podríamos hablar de los cambios que se producen en el mapa europeo y quizá la consecuencia más importante, aparte de que van a surgir muchos países y otros van a perder territorio, obviamente los perdedores y también Rusia, que había, debido a ese acuerdo de Brest-Litovsk y a la propia revolución, pierde territorios. Básicamente la consecuencia más evidente a nivel territorial en Europa es que los imperios desaparecen. El mapa de Europa anterior a 1914 era un mapa en el que estaban el imperio ruso, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el otomano, ¿no? Ahora los imperios desaparecen y surgen nuevos estados. Y además, algo interesante también es que las monarquías que predominaban en Europa antes de la guerra empiezan a dejar paso cada vez más a las repúblicas. Es decir, hasta antes de la guerra había muy pocos casos de repúblicas en Europa. Francia era el más destacado, Portugal y poco más. Sin embargo, ahora empiezan a surgir muchos más países con este sistema de gobierno, ¿vale? Pero bueno, esto casi como anécdota. Lo más importante es eso, que desaparecen los antiguos imperios, ¿vale? Hay ciertos avances democráticos como la consecución del derecho al voto de las mujeres, la difusión del republicanismo y de ciertas ideas sociales, se empiezan a reconocer más derechos para la clase trabajadora, sobre todo en Francia, Reino Unido, en Alemania con la República de Weimar, pero claro, esto va a ser un pequeño paréntesis porque desde luego, si puede haber un cierto repunte de los logros democráticos al final de la guerra, vamos a encontrarnos con todo lo contrario, con un gran retroceso después de la guerra debido a precisamente el auge del fascismo y de los totalitarismos, ¿no? Cómo van a retroceder mucho las democracias y Europa se va a empezar a llenar de dictaduras, que es una consecuencia también muy importante de la Primera Guerra Mundial. Hasta el punto que muchas veces se ha dicho que la Segunda Guerra Mundial es consecuencia directa de la Primera, que los 20 años que las separan solo son una tregua. Ahora iremos a eso. La democracia occidental, en definitiva, no sale fortalecida, aunque pueda parecer eso en los primeros momentos, sino todo lo contrario, va a salir muy debilitada debido a la crisis económica, la magnitud de la destrucción del conflicto, los desastres de la posguerra y el auge de los totalitarismos, ¿no? Las democracias además van a temer muchísimo la extensión del comunismo a partir de un movimiento obrero cada vez más activo en países como Francia o Italia, pero realmente el mayor mazazo que van a recibir va a ser con el auge del fascismo. Es decir, como era un fenómeno nuevo, como veremos en temas posteriores, las democracias no van a saber calibrar hasta qué punto eso iba a ser
desastroso, esas consecuencias iban a ser desastrosas, ¿no? Y por tanto Francia, Reino Unido, los baluartes de la democracia en Europa van a mirar a otro lado mientras van surgiendo en los años 20 dictaduras como la de Mussolini y otras, pensando que, bueno, que eso hasta cierto punto sería bueno para contener la expansión del comunismo ruso. Y erraron en el tiro. Bueno, ahí veis el mapa de Europa antes de la guerra, esos imperios que os decía que ocupaban gran parte de Europa, ¿no? El imperio ruso, el alemán, el austrohúngaro, cómo se va pasando a un mapa en el que hay muchos más países, luego lo veis en las diapositivas porque aquí mi careto lo está cortando, pero bueno, luego lo veis. Y lo que os decía, desaparecen los imperios de Europa. Países nuevos como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, ¿vale? Pero que luego acabarán siendo incorporados más adelante a la Unión Soviética. Pero eso será más adelante, ya en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? También en los Balcanes habrá cambios que ahora los estoy tapando, pero bueno, los veremos a continuación. Bueno, respecto a la paz, a las conferencias de paz, hay que empezar hablando de la paz de París, que siguió al armisticio, que fue una paz de vencedores, es decir, no se contó con los países vencidos, sino que los representantes de las grandes potencias, ahí los tenéis, ¿vale? Ahí tenéis a Lloyd George por Reino Unido, al presidente Woodrow Wilson por Estados Unidos, a Orlando por Italia y a Clemenceau por Francia, ¿vale? Eh, esos representantes van a dictar básicamente los términos de la paz, que se van a basar más en la imposición que en la negociación, como veremos, ¿vale? Con lo cual las potencias derrotadas, Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria, el Imperio Turco, se van a ver obligadas a firmar estos tratados sin consensuarlos previamente, es decir, simplemente les van a decir o esto o seguimos con la guerra y ya no puedes resistir, ¿vale? Por eso se ha dicho muchas veces que la paz de París y, por supuesto, el Tratado de Versalles que se firma con Alemania es una paz de vencedores. Otra cosa es que si hubiera ganado Alemania hubiera hecho exactamente lo mismo, o quizá incluso peor, quién sabe, ¿no? Pero bueno, eso es historia ficción y no vamos a entrar en eso. En cualquier caso, Alemania es declarada culpable de la guerra y como veis en el Salón de los Espejos de Versalles, como tenéis aquí en la imagen, se le obliga a firmar ese Tratado de Versalles, ¿vale? El Tratado de Versalles tendrá unas consecuencias enormes para la posterior política y economía alemana, porque va a conocerse en Alemania como una auténtica humillación y además se le va a llamar el diktat, el dictado, es decir, porque se le obligó a Alemania a firmar sin estar de acuerdo con las concesiones, ¿vale? Pero no tenía otra alternativa, había perdido la guerra, así que tenía que hacerlo. Alemania pierde todo su imperio colonial, sus colonias en Asia y en África desaparecen y van a ser administradas por la Sociedad de Naciones, organismo del que luego hablaremos. Así que bueno, Alemania se queda sin imperio colonial. Además, su ejército queda reducido a unos 100.000 soldados, que puede parecer mucho, pero en comparación con los enormes ejércitos que había en Europa en aquel momento, pensáis que venimos de una guerra y que se había activado demasiado la maquinaria militar, es un ejército prácticamente defensivo, sobre todo porque no cuenta ni con flota ni con aviación. Con lo cual, a Alemania solo se le permite tener un ejército defensivo, es decir, se están asegurando los aliados de que Alemania no va a poder empezar una nueva guerra, ¿vale? Con estas condiciones. De alguna forma se desmilitariza Alemania, sigue conservando un ejército, pero desde luego no es un ejército como el que había tenido antes. Además, tiene pérdidas territoriales directas, como Alsacia y Lorena, que pasan a Francia, que era la gran reivindicación, o el corredor de Danzig, que ahora lo veremos en el mapa, que pasa a Polonia, un nuevo estado que se crea ahora, Polonia, y que separa a la mayor parte de Alemania de Prusia Oriental, como veremos, ¿vale? La zona del Rin, la Renania, además se desmilitariza, es decir, la frontera natural con Francia, con Alsacia y Lorena, que ahora son francesas, queda desmilitarizada. Los alemanes no pueden tener ahí ejército y eso quiere decir que Francia puede pasar sin demasiados problemas. Y de hecho es lo que hará en 1923, como veremos en otro tema, para obligarle a pagar las deudas que van a contraer los alemanes con los países vencedores debido a este tratado. Así que bueno, ese pago de enormes deudas va a ser una de las consecuencias más evidentes y quizá la más desastrosa para la economía alemana. Es decir, a las pérdidas territoriales, coloniales, a la reducción del ejército, se suma encima que tienen que pagar unas enormes cantidades de dinero a los vencedores de la guerra, porque se considera
el Tratado de Versalles parte de la idea básica de que Alemania ha sido la única responsable de la guerra. Cosa que hasta cierto punto se puede argumentar que sí, que Alemania tuvo gran parte del estallido de la guerra, pero desde luego hacer la única responsable no tiene ningún sentido. Como hemos estado viendo en las causas, es verdad que la aparición de Alemania tuvo unas consecuencias enormes que de alguna forma desencadenaron todo el sistema de alianzas, etcétera, pero no es la única responsable, ni mucho menos, ¿no? Es decir, esta guerra fue provocada por todos los países europeos involucrados en ella, como hemos estado viendo. Pero, claro, es una paz de vencedores, con lo cual Alemania se le hace responsable y, por tanto, debe pagar las reparaciones de Francia y Alemania, que a su vez le deben dinero a Estados Unidos. Con lo cual, el circuito de deuda en los años posteriores va a ser: Alemania debe pagar a Francia y Reino Unido y Francia deben pagar a Estados Unidos. Alemania se va a ir arruinando hasta llegar a la gran crisis del marco en los años 20, de la que hablaremos en otro tema, cuando veamos precisamente la evolución económica de la posguerra. Bueno, ahí tenéis las consecuencias territoriales, como digo, Alsacia y Lorena, que era la gran reivindicación de Francia desde la guerra franco-prusiana, son devueltas a Francia. Esta zona del Rin es desmilitarizada, ¿vale? Por supuesto, Alemania debe abandonar Bélgica y Luxemburgo, por supuesto. Y además, toda esta región que veis, la Prusia occidental, digamos, el corredor de Danzig y esta zona queda separada del este de Prusia y se le entrega a Polonia, con lo cual esta zona queda separada de Alemania. Hay otras zonas que también se le ceden a otros países, como veis, pero bueno, fundamentalmente esos son los cambios más importantes. Y obviamente, como ya hemos visto, Alemania deja de ser el segundo Reich, deja de ser un imperio, el Kaiser abdicó justo antes de que se declarara el armisticio y pasa a ser una república, la República de Weimar, que se llama así por la ciudad en la que fue proclamada la república. Bueno, otros tratados de paz, estos me interesan un poco menos, pero sí que estaría bien si hacéis el examen que al menos los mencionéis, son el de Saint-Germain, que se firma con Austria. Fijaos que, por cierto, se firma por un lado con Austria y por otro lado con Hungría, por separado, ¿vale? El de Saint-Germain, por el cual Austria pierde casi todos sus territorios y deja de ser un imperio, queda reducido al mínimo, a lo que a día de hoy es Austria, y se ceden esos territorios a países como Italia, ¿no? El Tirol e Istria, a Yugoslavia, ¿vale? La zona de Bosnia se va a ceder a un nuevo estado que se va a crear, que es Yugoslavia, a Checoslovaquia, que es un estado nuevo que va a aparecer en Centro Europa, a Polonia y a Rumanía, ¿vale? Y además se le va a imposibilitar la unión con Alemania, es decir, Alemania y Austria van a tener que quedar separadas, cosa que en los años 30 Hitler burlará, ¿vale? Más adelante, pero el Tratado de Saint-Germain prohibía que Austria y Alemania se unieran, ¿no? Creando una gran Alemania, ahora que Austria había quedado casi reducida a su territorio germánico, digamos, ¿no? Al territorio de habla alemana. El Tratado de Trianón, firmado con Hungría, hacía que quedara separada de Austria y Hungría quedaba reducida al mínimo. Sobre todo, la mayor pérdida eran pues, los territorios que le daban salida al mar y sobre todo Transilvania, que era una región muy importante de Hungría que ahora pasa a Rumanía y que sigue siendo a día de hoy de Rumanía y que los húngaros, por cierto, tienen muchas tensiones con Rumanía precisamente por esa región de Transilvania, que os sonará por estos cuentos de terror, de Drácula, etcétera, ¿no? Donde están ambientados. Pero que sepáis que Transilvania, a pesar de que a día de hoy es Rumanía, durante toda su historia hasta este momento había estado vinculada al reino de Hungría, ¿vale? Y por último, el Tratado de Sèvres, bueno, también estuvo el de Neuilly con Bulgaria, pero no vamos a entrar. Bulgaria pierde también territorios que tiene que ceder a otros estados, ¿no? Como Serbia o Rumanía. Pero el Tratado de Sèvres hace que el Imperio Otomano desaparezca. Bueno, realmente no es el tratado lo que lo hace, pero al mismo tiempo que se firmaba esto hay una revolución de Kemal Atatürk que hace que Turquía se convierta en una república, ¿vale? Occidentalizada, que coja cada vez más cosas de Occidente, como el calendario latino o el alfabeto, ¿no? En vez del alfabeto árabe utilice el alfabeto latino. Es una república, digamos, modernizada, pero hasta cierto punto también dictatorial. Y Turquía queda reducida a lo que es a día de hoy, es decir, la península de Anatolia y Estambul, básicamente. ¿Vale? Si tenéis un poco en mente el mapa, ahora lo veremos. Los territorios que tenía en Oriente Medio, Siria, Irak, pues en fin, Líbano, Arabia, toda esa zona se convierte en protectorados de Reino Unido y de Francia, ¿vale? Que con el tiempo irán obteniendo su independencia. Ya digo, esas zonas de Siria, Irak, Palestina,
Líbano, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis el Imperio Austrohúngaro y aquí veis cómo quedó dividido. Esto es lo que era el imperio antes de la Primera Guerra Mundial y veis que Austria queda reducida al mínimo, a una pequeña porción del imperio. Italia obtiene algunos territorios, otros como Bosnia, la mayor parte de Bosnia, pasan al reino de los croatas, serbios y eslovenos, que acabará conociéndose como Yugoslavia, ¿vale? Hungría también se separa del imperio y además pierde toda esta región del este. No sé si veréis el puntero láser que estoy utilizando. No sé, estoy probando. Pierde toda esta región de Transilvania que pasa a Rumanía y Checoslovaquia aparece como nuevo estado a partir de territorios del imperio, ¿vale? Igual que Polonia obtiene más territorios, ¿vale? En el caso de Turquía, pues veis cómo queda reducida al mínimo. E incluso hubo un intento de darle a Grecia todos estos territorios de Constantinopla, o sea, de la antigua Constantinopla de Estambul, ¿no? Y de todo lo que es Asia Menor, que es esta zona de la costa occidental turca, que la idea era que pasara a Grecia, ¿no? Por motivos históricos, porque había ciudades como Esmirna, Éfeso, Mileto, pero bueno, los turcos consiguieron, gracias a esa revolución de Ataturk, consiguieron mantenerlo para Turquía, para la nueva República Turca, y los territorios de Oriente Medio pues dan lugar a nuevos protectorados como Armenia, como Irak, Siria, etc. Respecto a la Sociedad de Naciones, y con esto vamos a ir acabando, la Sociedad de Naciones es un organismo importantísimo que se crea en estos momentos con la idea de mantener la paz, no solo en Europa, sino en el mundo, que no vuelva a haber una nueva guerra mundial. Tened en cuenta que esta guerra no se le conocía como la Primera Guerra Mundial, todavía se le llamaba la Gran Guerra porque nunca había habido una igual. Y a instancias del presidente de Estados Unidos, del presidente Wilson, que es el que en el programa de los 14 puntos, que luego, si veis las diapositivas, lo tenéis en los textos, eh, habla de esta idea de defender la paz mediante un comité de las naciones que dialoguen entre ellos para llegar a acuerdos, en vez de, digamos, resolver sus problemas mediante la guerra, resolverlos mediante el consenso y la mediación, el arbitraje internacional, ¿no? Aquí lo tenéis, los medios, cooperación, arbitraje, diálogo, sanciones económicas a la gente que no, a los países, perdón, o gobiernos que no cumplan con los mandatos de la Sociedad de Naciones. Bueno, tuvo su sede en Ginebra, quizá porque Suiza había sido durante mucho tiempo y sigue siendo un estado neutral, ¿no? Y el objetivo es eso, era la colaboración internacional para mantener la paz. ¿Qué pasa? Que bueno, la Sociedad de Naciones nacía ya con una serie de problemas de base. Por un lado, quien propuso la medida, Wilson, al final Estados Unidos, que era quien estaba proponiendo esta medida que aceptaron otros países, no participa de la Sociedad de Naciones, porque aunque Wilson era demócrata, la Cámara de Representantes y el Senado lo controlaban los republicanos, que eran contrarios a esta política intervencionista de Estados Unidos. Estados Unidos durante mucho tiempo, como habréis visto, había vivido aislado del resto del mundo sin participar en los asuntos europeos para nada. Y los republicanos querían mantener esa tradición un poco aislacionista de Estados Unidos o de centrarse en América y el Pacífico y olvidar Europa y el resto del mundo. Pero Wilson sí que era partidario de una mayor intervención, ahora que Estados Unidos se estaba convirtiendo en la gran potencia. Aún así, como tienen mayoría los republicanos, no sale adelante la votación para entrar en la Sociedad de Naciones y curiosamente sí que se aprueba la Sociedad de Naciones a pesar de que no cuenta con Estados Unidos. A la Unión Soviética tampoco se le dejó participar ni quiso participar de esto que consideraba una organización capitalista internacional, ¿no? Y Alemania es la gran ausencia también. A Alemania no se le permite participar por haber sido derrotada en la guerra. Con lo cual, este es el gran problema de la Sociedad de Naciones. Queda claro desde un primer momento que la representación es claramente de los países vencedores de la guerra. De hecho, se va a crear un Consejo de Seguridad, algo parecido a lo que tiene a día de hoy también la ONU, en la que están representados los grandes países vencedores, ¿vale? Así que, bueno, de alguna forma muchos lo criticaron por eso, por ser un instrumento de Francia, Gran Bretaña, etcétera, para asegurar eh, un orden mundial que les beneficiara. Estados Unidos acabó participando más adelante en la Sociedad de Naciones y así lo hizo también Alemania, se le permitió entrar, pero
aunque a Alemania se le permitió entrar, fue uno de los primeros países en abandonarla. ¿Qué pasó? Que en los siguientes 20 años, sobre todo en los años 30, Italia, Japón, Alemania, los países que luego formarán el eje durante la Segunda Guerra Mundial, abandonarán la Sociedad de Naciones para no someterse a sus dictámenes. Es decir, Italia ataca a Etiopía, la Sociedad de Naciones lo condena, Italia dice me salgo de la Sociedad de Naciones y no pueden hacer nada. Lo mismo hará Japón cuando invada China y lo mismo hará Alemania cuando vaya expandiéndose con Hitler por toda Europa. Con lo cual la Sociedad de Naciones fracasa y su mayor fracaso sin duda es el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que demuestra que la Sociedad de Naciones no funcionó. Aún así, siento un precedente importante en esa idea del diálogo y el arbitraje internacional, sobre todo porque, claro, a la mayoría de los países no le interesaba una nueva guerra con lo destructiva que había sido esta, incluso para los vencedores, ¿no? Europa se empieza a concienciar de la idea de que no es bueno que haya una nueva guerra a esta escala industrial y, por tanto, es mejor resolver los problemas de esta forma. Pero, claro, los fascismos llevarán a una nueva guerra mundial. Así que, bueno, la Sociedad de Naciones se desintegrará y después de la Segunda Guerra Mundial veremos la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que es un poco la sucesora de esta, ¿vale? Aquí tenéis un mapa, perdón, he dicho que Estados Unidos participó más adelante, perdón, Estados Unidos nunca participó en la Sociedad de Naciones, me he liado yo. Ahí tenéis los principales países que participaron, ¿vale? Y cómo se fueron añadiendo posteriormente. Bueno, este mapa tiene mucha chicha que comentar porque hay muchos cambios dentro de esto. Veréis que Francia aparece dividida en dos, por luego cómo fue ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, las colonias, cómo fueron arrastradas. No nos centremos mucho en este mapa, simplemente que veáis que la mayor parte de los países del mundo de alguna forma se acabaron uniendo a la Sociedad de Naciones y aún así está fracaso, ¿vale? Y hasta aquí el tema 8. Ya digo, miraros estos vídeos, por favor. Bueno, lo digo al final, si no los habéis visto no vais a ver esto, pero bueno, eh, si los habéis visto, pues bien que habéis hecho, repasadlos, revisadlos, mirad los resúmenes que os estoy enviando y las dudas que tengáis, planteádmelas o anotároslas para preguntármelas en la sesión que tendremos antes del examen, que me imagino que tendréis muchas dudas sobre este tema. Y bueno, lamento tener que haber hecho así las clases, pero no quedaba otra debido a la situación meteorológica. Así que nada, nos vemos la semana que viene, esperemos, crucemos los dedos. Y bueno, la primera vez que me veis sin mascarilla, por cierto. Así que bueno, ya nos vemos la semana que viene. Cuidaos mucho. Saludos.